crimen. Esta es la pala que utilizó Jiménez, el enterrador. Esta es la pala, estamos mostrando esto. Y el otro Esto elemento, es lo que y el otro utilizó. elemento también, ¿eh? El otro también, porque tiene que ver con la perforación, tiene que ver con levantar la tierra. ¿De qué vive Jiménez? ¿Es jardinero? No sé. ¿Por qué tenía estas herramientas? La verdad que no sé. No sabemos. No, pero le dicen el Habría que jardinero. preguntarle. Ah, bueno, entonces En la causa jardinero. está el... Pero digo, no, por eso. Una cosa que le digan, otra cosa que lo sea. Y yo creo que si está muy cerca de la pala y debe ser o jardinero o cavapozos. Bien. Esta es la pala. Es intrascendente, ¿eh? Si es No jardinero, creo que no es jardinero, cavapozos. No creo es que no le intrascendente. pregunten precisamente Seguramente en la que el fiscal- fiscalía cómo se pero gana no la se- vida. Se negó a señor. declarar. Se negó a declarar. Claro. Entonces, Pero- evidentemente, no van a saber a qué se dedica. Bueno, esa es la pala. Está como Adentro. alterado, ¿no? Sí, No. pero con esta pala cavó la fosa donde enterraron a las 3 chicas. Exactamente. ¿Sí? Por Sí, eso, bueno, Justamente, como decía Horacio, es la misma persona que después habría tirado, corregime, el ortigón sobre el mismo pozo una vez que las chicas ya habían sido enterradas. Pero además, perdón. Eso hay que probarlo. Bueno, pero está bien, es una de las... menos Eso es- eso ahí apunta a la versión oficial. Acá la mayoría de lo que se conoce hasta el momento fue porque declararon al principio las 4 personas detenidas cuando lo detiene la policía. Las dos hermanas. A las 2 hermanas y sus parejas. A las Silva y el otro Ibarra. Ahí es donde empiezan a hablar y ahí empiezan a seguir un camino, un derrotero que los lleva a todos los detenidos. Que Ese no- es el tema. pero- Ahora, hay que probar Pero quién Horacio, participó, quién filmó. Está bien, pero esa pala En la el- usaron para Sí, hacer la supuestamente lo usaron. Pero, a Supuestamente ver, lo usaron quiero- y lo van a determinar, o ya lo deben de haber determinado por el tema de tierra. que si tratamiento te de piden tierra. que si te piden que, por ejemplo, yo soy este hombre detenido, el enterrador, alias el jardinero. Sí. Sí, y hago uso del derecho constitucional de declarar. Y digo, sí, bueno, no, la verdad, a mí me contrataron, yo soy jardinero, me contrataron para En hacer realidad es un derecho a pozo. defensa. Sí, declaratorio. correcto. Me contrataron para hacer un pozo, sí, está bien. Pero yo te puedo decir, una cosa es un pozo para plantar un árbol y otra cosa es una fosa para enterrar los cuerpos descartizados de 3 personas. Está bien, pero quizás le no lo dijeron, sabía. Pero quizás le dijeron, mira, necesito un pozo Para enterrar a 3 parecido a un personas. pozo. No, a Ah. un pozo ciego. Por ejemplo, queremos, porque está medio tapado el que tenemos, pueden haberle dicho miles de cosas. Está bien, cosa. pero por eso pero se niega a declarar y está bien, está dentro de su derecho. Ahí estamos en la fiscalía. Emma, hay movimiento en la puerta de la fiscalía. Esa es la pala que utilizaron para hacer la fosa. Hay movimiento, Emma, tuyo. Así es, hay movimiento en la puerta de la UFI de homicidios de La Matanza. Jiménez, recordemos que toma un auto de aplicación en Chañar 702, que es la casa donde encuentran los cadáveres de las chicas. Con una pala y un parlante toma este vehículo de aplicación al domicilio donde después es detenido. Ese domicilio está a 20 cuadras de Chañar 702. Jiménez llegó, sí, Meli. No puede desconocer este hombre para qué era el pozo. No ¿Pero por puede, qué no? no puede estar afuera de esta estructura. ¿Pero por qué no? Porque ¿qué? Cava el pozo y se va y lo deja abierto y le Te deja las dije, pero no te herramientas. estoy ¿Y cómo lo diciendo- taparon al pozo? Pero no te estoy diciendo, lo taparon ellos mismos. Cuando terminan de matar, quizás no era la idea matar a la chica. Ese es el tema. No. Entonces, ¿Cómo pero no era la idea hicieron- si no lo era la cavaron el idea. jueves? La Bueno, hicieron el jueves está a la bien, fosa. Perfecto. El No, pero tema es, debatamos, no te enojes. no me enojo. Ah, bien. Directamente a mí me parece que acá puede zafar diciendo esto es lo que te estoy diciendo. La banalidad del mal. Sí, Estrategia de defensa que seguramente el abogado, porque tienen abogados defensores oficiales, Sí. debe haber dicho no hables hasta que lea la causa. Y no, la tiene que Bueno, leer. pero de la alguna la manera tiene lo que leer. contactaron Sí. también. Puede haber quedado algún registro en algún teléfono. Claro, ¿cómo lo contrataron? Claro, ¿De claro, dónde sacó tiene las que tener herramientas? Y otra cosa. El hombre, ¿para qué deja la pala en la casa de una vecina? ¿Cómo va a explicar eso? ¿Para qué la dejó en la casa de una vecina? Habría que preguntarle. Pero es Cuando un dato declare- bastante importante. Sí, Porque, claro. Bueno, Pero la vecina avisa. sí. La vecina la que da. Esto sin duda, estamos con Nicolás del Caño, candidato del FIL. Gracias Nicolás por el Hola. trabajo. por Gracias favor, por ¿qué venir. tal? ¿Cómo estás? Esto atraviesa todo. O sea, lo que estamos viendo es que atraviesa la sociedad
y además incursiona en la política. ¿Qué ven supuesto. ustedes con respecto a esto? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que resolverlo? ¿Cómo hay que trabajarlo? ¿Cómo lo ven? No, primero decirte que, bueno, nosotros obviamente nos solidarizamos con los familiares frente a este triple femicidio. Realmente es algo que aberrante, ¿no? Brutal y que genera muchísima bronca. Creo que todo este marco de los narcos en muchos lugares del conurbano y distintos lugares del país, nosotros lo venimos reiterando, ¿no? Insistiendo en que hay una complicidad o un entramado de complicidades que vinculan desde sectores de las fuerzas policiales, el poder judicial. Digo, sin esa connivencia no podrían actuar. De hecho, bueno, hace varios años ya distintas cúpulas policiales fueron destituidas por haberse involucrado en distintas redes de narcotráfico, ¿no? Y acá obviamente hay una vulnerabilidad de mujeres muy jóvenes, ¿no? en una situación de desigualdad total. Y bueno, me parece que la movilización del día sábado en la que participamos, estuvimos junto a Miriam Bregman, junto a distintos sectores que acompañamos esta convocatoria de familiares y de distintas organizaciones de mujeres, nos parece que es un tema complejo, digo, que abarca distintos temas, ¿no? Distintas cuestiones. Por un lado está el femicidio, el triple femicidio, el movimiento de lucha de las mujeres. Por otra parte, y ligado a eso también, esa vulnerabilidad aprovechada por las bandas narcos en muchos lugares del conurbano bonaerense, de todo el país, ¿no? Pero particularmente insisten nuestras compañeras docentes de La Matanza que en esas zonas, en esas escuelas, las denuncias de las docentes y los docentes eran reiteradas sobre la vulnerabilidad y el accionar de estas bandas. Pero vos lo decías recién, Nicolás, esto es en todo el país, el tema pasa en todo el país, son vulnerables en todo el país, la situación económica está mal en todo el país. Estamos en comunicación con Salvador, que es un colega nuestro que está conectado desde Perú, porque la conexión de la banda que aparentemente habría planificado la tortura y el triple crimen es una conexión con una banda que se denomina Los Pulpos, ahí en Perú. Yo te preguntaba recién, Salvador, gracias por estar ahí del otro lado, ¿qué rol cumplen las mujeres dentro de las estructuras narcos, por lo menos las que vos conocés ahí en Perú? Las mujeres cumplen un rol básicamente logístico. Apoyan muchísimo a los delincuentes para ayudarlos a fugar cuando son captados por la policía, para ayudarlos a distribuir el dinero cuando los brazos armados tienen que ejecutar diferentes tareas, y también para poder brindar órdenes cuando se trata, por ejemplo, de que estos brazos armados realicen tal o cual tarea. Esto es bastante importante porque es un patrón que se repite. No es que solo una organización criminal tenga un rol de mujeres, por decirlo de alguna manera, sino que la gran mayoría de ellas, siempre que se ha podido encontrar, ya sea a la novia del delincuente o a la mamá del mismo, finalmente se puede terminar encontrando este delincuente. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, ahora con el monstruo. Ahora, hubo un caso el año pasado, y me preguntaban también hace unos minutos sobre el Tren de Aragua, de un delincuente venezolano apodado Maldito Cris. ¿Por qué se le denominó de esta forma? Porque él el año pasado mató policías en nuestro país, en el Perú, en Lima. Sí. Mató 4 policías, y el último asesinato que fue captado por cámaras de seguridad fue el que mayor relevancia causó y se convirtió en ese momento en el delincuente más buscado del Perú. Y fue a través de la captura de su novia, Wanda, que se pudo encontrar a Maldito Cris, y de esa forma se le terminó, terminó muriendo en un enfrentamiento a balazos con la policía. Entonces, las mujeres, por decirlo de alguna manera, y repito, los vínculos, ya sea la madre o las esposas, generalmente tienen un rol bastante importante, por lo menos en el funcionamiento de la organización criminal. Salvador, déjame sumar a Héctor Mucio, especialista en seguridad. Gracias, Mucio, por estar, muy gentil. ¿Qué pasa ahora con todo esto, con el narcotráfico nuevo, entre comillas digo narcotráfico nuevo, porque nos estamos enterando de muchas cosas que realmente ni siquiera algunas personas que están vinculadas a la justicia y a la policía sabían, ¿o no? No, claro que sabían. O sea, esto no es algo nuevo. Ahora, no es algo nuevo. No, por supuesto, ya venimos con triples homicidios. Recordemos Unicenter, recordemos General Rodríguez. Es decir, hay muchos casos
donde hubo enfrentamientos o ajustes de cuenta. Ahora, acá no sabemos si hay de fondo, porque está bien, algunos políticos lo dijeron de fondo, porque acá no se secuestró ni un gramo ni un porro. O sea, acá estamos hablando de un triple homicidio. Calificadísimo, por supuesto, donde el artículo 80 del Código Penal creo que le entran todos los incisos, los 11 incisos, pero sin perjuicio de esto se va a ventilar. Yo creo que es razonable que no declaren todos los imputados o los sospechados, porque tienen mucho miedo que puedan tener alguna represalia con ellos, con la familia que está afuera, con allegados. Entonces, sin perjuicio del tecnicismo legal, que el abogado o el defensor oficial le diga no declares hasta que vea todo el expediente, me parece que tienen mucho miedo, porque estamos hablando de esa variable hipotética que detrás está el narcotráfico. Bien, Emma, un segundo, Salvador, a raíz de lo que contaba Mucio. Emma, ¿cómo es la seguridad en el lugar? Teniendo en cuenta lo que acaba de contar Mucio, hay mucho temor a, primero, los que quieran hablar, van a hablar, pero los que no quieran hablar, ¿qué pasa con ellos? Emma. Así es, Carlos, la seguridad es la que ves. 2 policías en la puerta de la UFI, solamente eso en toda la cuadra. Jiménez, de 29 años, que es detenido como el sexto implicado, se le adjudica el papel de sepulturero. O sea, cavó el pozo donde fueron enterradas los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Hasta el momento no se lo considera, digamos, uno de los que secuestraron o mataron a las chicas, Carlos, sino quien fue contratado específicamente para cavar el pozo. Bien, Salvador, ¿qué se dice con respecto a esto? ¿Qué se dice con respecto al accionar de la banda en la Argentina y si es muy similar a lo que vos contabas en Perú? Sí, es bastante similar. Lamentablemente es un modus operandi que lo que busca es no solo amedrentar a la ciudadanía, a la población civil, sino también mandarle un mensaje a las bandas criminales que operan. O que les hacen la competencia, por decirlo de alguna manera. Y esto también está bastante vinculado con lo que mencionábamos hace un instante sobre esta presunta transmisión en vivo que muchos medios de comunicación lo han resaltado y la policía también, tengo entendido, esta transmisión en vivo que se habría realizado, que entre 40 y 45 personas observaron como parte de la tortura de este salvaje asesinato. Entonces, como les mencionaba hace un instante también, en el Perú quienes están siendo extorsionados en estos momentos son los transportistas, los conductores de los buses públicos, y ellos, muchos están siendo asesinados. Entonces se está dando en nuestro país los paros de transportistas, es decir, dejan de trabajar, se suspende el transporte público en el Perú porque los asesinan. Y la característica de los asesinatos a estos conductores, choferes como se les dice en Lima, se da en vivo. Es decir, los criminales, generalmente sicarios que se transportan en motos, transmiten en vivo cuando van a atacar una determinada unidad vehicular y mientras los asesinan, o ya se graban un video y después lo difunden en redes sociales, o transmiten en vivo este asesinato, lo Salvador, cual también nos da un vínculo con lo que ha ocurrido ahora. Sí. a ver si vos coincidís, porque acá se analizó mucho el hecho que las 3 víctimas fueron heridas con armas blancas, no se usaron armas de fuego. Hubo golpes, hubo torturas, hubo quemaduras de cigarrillo, les cortaron los dedos, las mutilaron y las apuñalaron. Esto aparentemente, de nuevo, según los especialistas, Héctor también seguramente aquí en el piso va a poder aportar al respecto, no suele ser la mecánica que usan, la mecánica de muerte que usan los narcos. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Es así, no es así, es variado? Es variado, pero llama la atención, porque quienes usualmente realizaban este tipo de asesinatos eran los delincuentes del Tren de Aragua, por lo menos en el Perú. Entonces, yo no sé si esto corresponda a este caso en específico o es que este grupo que está en Argentina, que todavía no se ha confirmado que efectivamente pertenezca a los pulpos, haya adoptado por una cuestión en particular esta modalidad de asesinato, pero que sí es muy vista usualmente en el Perú. Y es por eso también que mencionábamos lo que se está buscando en la ley peruana para implementar como terrorismo urbano, para que a través de la tipificación de la norma legal se puedan dar castigos aún mayores, más graves para estos delincuentes, quienes lamentablemente están no solo atentando contra otros delincuentes, sino también contra la sociedad civil y instaurando el terror
el terror en el país a través de este tipo de actos delincuenciales. Bien, Nicolás, ¿la política puede combatir esto desde la política, más allá de cada ideología, de lo que piense uno u otro? ¿Se puede combatir? Bueno, obviamente que yo creo que hay muchas, como te decía, muchas aristas, y coincido que esto que es presumiblemente vinculado al narco, el triple femicidio, si ese fuera el caso, bueno, yo creo que por un lado está este entramado de complicidades al que hay que apuntar, ¿no? Poder judicial, insisto, el poder de las fuerzas de seguridad también, las cúpulas, algunos sectores, digo, las cúpulas policiales. Y también está la situación de vulnerabilidad donde actúan, ¿no? Estas bandas, porque actúan en este entramado de complicidades, pero también en la vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas veces se plantea, soldaditos de los narcos en Rosario, por ejemplo, reciben más dinero que en una empresa metalúrgica, ¿no? Es decir, salarios bajísimos, es decir, hay una situación de desempleo, de precarización del trabajo, de pobreza muy grande, ¿no? Donde actúan, ¿no? En este lugar. Y también, digo, estas complicidades porque el poder político podría no facilitar con el blanqueo que se votó, por ejemplo en el Senado se votó por unanimidad el blanqueo, y el blanqueo que tiene además casi no hay ningún tipo de exigencia de nada, o sea, viene un narco, blanquea y no pasa nada, ¿no? Entonces se le facilita con ese tipo de leyes. Bueno, no hacer ese tipo de leyes, o las sociedades de acciones simplificadas también, que muchos... Las SAS, que muchos dicen, ¿no? Que facilitaron que los propios monos, por ejemplo, en Rosario, blanquearan un montón de su dinero, ¿no? De sus recursos. Entonces me parece que ahí hay un tema importante, decir, bueno, esto no es lo que... También toda la cuestión a donde también se ha pretendido avanzar, pero no se ha logrado, que es ir sobre los activos del narcotráfico, ¿no? Sobre los bienes del narcotráfico. Totalmente. Y fíjate que digo, mirá la gravedad lo que tiene que llega a esto, que muchas veces los narcos financian campañas electorales, ¿no? Y ahora tenemos el escándalo que yo lo denuncié a José Luis Esper personalmente en el debate cara a cara, se lo dije en el 2021, cuando él ya había recibido en el 2019 financiamiento, le habían prestado un avión. Él dijo, sí, me prestaron un avión, no sabía que era de Fred Machado, que es un narco que está condenado en Estados Unidos. Y él recibía dinero de financiamiento. Ahora sale que él recibió una transferencia de $200.000 en el 2020. Bueno, digo, obviamente por ahí no. Bien, ahora, Muzio, con respecto a lo que estamos viendo actores muy jóvenes. Sí se habla del pequeño J, 20 años. Dos de las personas que estaban, de las 4 adentro de la casa, 18. Las víctimas también. Las víctimas, una nena de 15 años. ¿Eso está cambiando? ¿El narcotráfico ahora es para jóvenes? Se está destruyendo y tiene que ver con la política esto. Claramente tiene que ver con la política. Porque la policía está para otro tipo de cuestiones, la justicia está para otro tipo de cuestiones. No podemos tomar medidas de seguridad después de las autopsias. Tiene que haber prevención. La prevención es antes de, no después de. Entonces, sin perjuicio de esto, la educación está rota. Cuando hablamos de educación es mamá y papá. Y la enseñanza. ¿Qué puede un colegio, por más que sea obligatorio en la Ley Nacional de Educación, la 26.206, donde el secundario es obligatorio? ¿Estos chicos estaban en el secundario? No. Entonces, la responsabilidad de educación, esto lo digo con todo respeto y toda humildad, y la responsabilidad de enseñanza está rota, el conjunto social está roto. Sin perjuicio de esto, elevar las penas o la pena de muerte no existe. Acá lo que tenemos que tener son unidades penales acordes, necesarias, para que después esa persona salgan resocializadas y según la segmentación no contaminen al resto de la población penal, porque en algún momento, excepto toda esta desgracia que tiene una expectativa de prisión perpetua, por eso mencioné el artículo 80 en todos sus incisos del Código Penal, sin perjuicio de esto, yo quiero que salgan mejor esas personas y no peor. Esto es una tragedia enorme que todos nos sentimos afectados, todos, porque nos puede pasar a cualquiera, al prójimo. El prójimo es el que está al lado mío, el próximo. Bien. Durante el fin de semana se produjeron nuevas detenciones, una de ellas es la del enterrador, el que habría cavado la fosa para que las 3 chicas fueran descuartizadas y depositadas en ese lugar después de haber sido torturadas durante varias horas. En la Fiscalía, el jardinero del horror se negó a declarar toda la información. ¿La tiene Emma? Así es, Meli, tal cual lo dijiste. Llegó a las 12:30, se negó a declarar, estuvo 1 hora y cuarto acá en la UFI. Mirá, fue capturado mientras volvía a su casa de Florencio Varela. Esta detención se da en un operativo policial que lo seguía monitoreando
los movimientos desde que había declarado, esto es muy interesante, el chofer de la aplicación, cuando declara que llevó a un hombre que cargaba una pala y un parlante. Desde Chañar 702, que es la casa donde encontraron muertas a las chicas, a 20 cuadras del lugar, que es el domicilio donde durante el fin de semana detienen a Jiménez. Meli, la pala la descartan en la casa de una vecina. El parlante lo encuentran dentro de su domicilio durante un allanamiento. Bien, Bueno, ahora, el kiosquero, acordate que dijo que en el kiosquero no, la vecina que hizo Emma, que nos Sí, condujo sí, hasta el kiosquero, sí. dijo que lo que más se acordaba de ese fin de semana era la música terriblemente alta que provenía de la casa, que uno supone que era para tapar los gritos de las chicas. Y la mancha de sangre sobre la reja, que también dijo el kiosquero, y la persona que detuvieron en Bolivia, que fue trasladada de Ezeiza, tenía una Tenía un marca, corte. un corte en la mano. Ahora, me sigue sorprendiendo, acá adentro se está investigando, ¿sí?, una de las causas más importantes de lo que es el narcotráfico en la Argentina en su historia. En su historia, porque estamos hablando de un triple femicidio, un triple asesinato, chica de 15 años, 2 de 20. Esto, acá adentro, ahí se está hablando con respecto a lo que nosotros estamos mostrando. No hay nadie, no hay nadie. Llama mucho la atención lo que vos decís, porque en general, Salvador, ahí estamos con vos todo el tiempo y nos interesa mucho el aporte que vos nos podés hacer. Estas personas, cuando son detenidas, estos eslabones dentro de las estructuras narcos, estamos hablando de la persona que supuestamente colaboró para el descarte de los cuerpos de las chicas. Son cabos sueltos que la estructura narco no quiere que hablen, no quieren que... Y generalmente aparecen supuestamente suicidados en las celdas, aparecen con accidentes de tránsito. Y lo estamos viendo, Salvador, no hay nadie custodiando la fiscalía. Yo no podría hablar directamente de cómo es que funciona en Argentina este tema respecto a cómo las autoridades pueden vigilar esto, pero sí llama mucho la atención por cómo ocurre en el Perú, por lo que les mencionaba también sobre este tema de el vínculo que existe entre estos delincuentes, bueno, presunto vínculo, para resguardarnos por temas legales, presunto vínculo que existe entre estos delincuentes y la policía. Recalco nuevamente que el comandante general de la policía llama mucho la atención porque es la autoridad más alta de la policía en el Perú. Fue suspendido hace 2 semanas por tener presuntos vínculos con estas organizaciones criminales. Entonces, muchas veces las personas que están relacionadas con los crímenes o con el modus operandi de estas bandas, lamentablemente son silenciados, o ya sea porque salen del país con complicidad de migraciones o porque simplemente los asesinan, pero es muy usual que esto ocurra para que no se pueda develar cómo es que estas bandas ejecutan estos casos. Estamos todos de acuerdo que son eslabones poco importantes en la estructura narco las personas que están detenidas, ¿no? No, la familia habla de perejiles. La familia habló, Lisa y Yana, la familia. burlando la dijo familia. burlando dijo lo mismo. Sí. Está burlando en la causa ya y dijo lo mismo. Javi, ¿qué dice el gobierno de todo esto? Estamos hablando de, se discute si es federal, si no es federal, pero ¿qué dice el gobierno de todo esto? Porque hablamos de algo que tiene que ver con el narcotráfico, atraviesa toda la Argentina. ¿Qué dice el gobierno, Javi? No, el gobierno en verdad está básicamente el gobierno nacional, digamos, haciendo un poco, dejando que el tema caiga sobre la provincia de Buenos Aires, evidentemente, donde fue el crimen. El gobierno provincial dice, bueno, justamente al estar vinculado al narcotráfico, esto es un delito federal, y hoy el gobernador dio una conferencia en la que habló especialmente de esto, Axel Kicillof, y dijo, bueno, esto tiene que ser una solución, un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, porque el narcotráfico es internacional e interjurisdiccional. Hoy No puede el- hacer cargo una provincia nada más, y le pidió a Milei hacer una mesa de trabajo para abordar estos temas. Y citar a los gobernadores. Otra vez exhortó al presidente Javier Milei con esto. No se puede hacer campaña, dijo, y cite a los gobernadores, a todos los gobernadores.